El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. Amigos y amigas, buenos días, bienvenidos al noticiero Aquí y Ahora en Expectativa. Hoy es el día jueves 23 de mayo del año 2024. Les saludamos cordialmente. En pocos minutos más estaremos en una entrevista en vivo vía StreamYard con el abogado Miguel Molina, docente y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, para hablar del tema de la inseguridad que vive el país. 8:30 minutos, perdón. Vamos a, en primera instancia, revisar titulares de la prensa a nivel nacional y luego iremos ya con la entrevista. Primicias, el IES, la onerosa reforma que le costará a los afiliados más de 35 millones de dólares. Diario La Hora, falta de resultados marcan fin de la luna de miel del presidente Daniel Noboa y los ecuatorianos. Diario El Universo, Juan Rivas Domenech, ex presidente de Seguro Sucre, condenado en Estados Unidos por sobornos, no fue deportado a Ecuador. 8:31 minutos. Diario Expreso, la retirada de Jan Topic es música para el oído de Daniel Noboa, señala Expreso. Ecuavisa, el IES financiará la integración de 2 nuevos vocales del Consejo Directivo del Seguro Social. Teleamazonas, estudiantes de segundo a séptimo de básica no perderán el año por bajas calificaciones. Volvemos enseguida luego de la pauta publicitaria. Gracias a nuestro alcalde por estos espacios de recreación que beneficiarán a los niños, jóvenes y familias ibarreñas. Nosotros estamos construyendo el nuevo edificio de seguridad ciudadana para la Ibarra de paz libre y segura que todos queremos. Ahora aquí botamos nuestra basura. Con los nuevos contenedores, la ciudad está más limpia y ordenada. En el ejido de Caranqui estamos felices por este nuevo puente que conecta varios sectores de la ciudad. Gracias, señor alcalde. El proyecto Pesillo Imbabura es un sueño para nuestras comunidades. Hoy el agua llegará a nuestros hogares. Qué lindo se ve nuestro barrio, gracias al arbolado urbano. Se respira y se siente un aire nuevo en Alpachaca. Felicidades, gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde, por su gestión con los grupos prioritarios. Nuestro alcalde cumple con su palabra. Con el readoquinado de piedra del centro histórico mejoró el tránsito vehicular y peatonal de la ciudad. Nuestro alcalde prometió alcantarillado fluvial y hoy ya lo tenemos. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, agradecemos la presencia del abogado Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la UID, Universidad Internacional del Ecuador, por aceptar esta entrevista para hablar de un tema de palpitante actualidad, la crisis de seguridad que vive el país. Permanentemente el gobierno en forma recurrente está acudiendo a los estados de excepción. Esto significa que la violencia, la inseguridad en el país no ha disminuido como habríamos deseado. Buenos días, abogado Miguel Molina. Queremos conocer cuál es el diagnóstico que tiene usted de lo que está sucediendo en el país en estos últimos meses o semanas. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, Jaime, mi agradecimiento por esta entrevista y un saludo muy cordial a quienes nos escuchan. En realidad, el tema de la inseguridad es realmente grave, acuciante, nos preocupa a todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que puedo decir desde una perspectiva jurídica, que es la mía como abogado y profesor de Derecho? Fundamentalmente que estamos viviendo las consecuencias de un profundo debilitamiento del Estado. Hay una primera idea que es muy importante tener en cuenta y es que el crimen gana espacio, gana territorio
cuando el Estado desaparece, ¿no? Es decir, la solución a largo plazo, en realidad, siempre va a ser fortalecer al Estado, pero no solo eso implica militarizar el territorio, dar más presupuesto a la policía, también son medidas necesarias, pero lo fundamental es que el Estado esté presente con programas, con política pública, no que esos jóvenes que hoy son cooptados para ser sicarios, para entrar al negocio de la droga y al crimen, entiendan que esa vida es realmente complicada desde el punto de vista de la duración. Es posible que no vivan mucho si se meten en estos negocios. En cambio, si el Estado les da la posibilidad de estudiar, de formarse, de tener una carrera, muy probablemente esos jóvenes van a entender a morir de adolescente como sicario, prefiero estudiar y seguir un proyecto y tener un proyecto de vida, ¿no? Miguel, entonces esto no es consecuencia del último mes, de este gobierno, sino que es algo que viene ya arrastrando desde 10, 15 años atrás y que hoy prácticamente es la gota que derramó el vaso, desbordó todo y estamos en esta situación. Entonces, no es un tema coyuntural, es un tema que viene de a largos años atrás, por lo que usted dice, la falta de presencia del Estado. Así es, mire, yo le cuento una cosa, yo, además de abogado, en un momento de mi vida fui investigador periodístico, precisamente de temas judiciales para Diario La Hora en Quito, y a mí me tocó cubrir el secuestro de los periodistas del comercio. Ahí me di yo cuenta que el Estado había desaparecido en la zona de frontera, que quien mandaba en la frontera norte de Ecuador eran los grupos criminales. Y esos periodistas finalmente, al ingresar a un territorio donde no estaba el Estado ecuatoriano, pues terminaron perdiendo su vida, ¿no? ¿Y quién es el responsable de eso? Es lo que usted ha dicho, Jaime, es un problema de debilitamiento del Estado y de desaparición de la política pública, que no es actual, no es del último gobierno, no es de los últimos meses, sino que viene de muchos años atrás y se ha vuelto un problema estructural. El presidente Noboa de algún modo está intentando combatir el crimen organizado, pero creo que quizá en el gobierno no entienden, ¿no?, que el problema es estructural, que no basta con fortalecer a la policía, que no basta con militarizar el territorio. Lo fundamental que el presidente debería comprender es que hay que fortalecer el Estado. En el momento en el que el Estado recupere el control del territorio, esté presente, vamos a poder hablar, además va a ser largo el proceso, lamentablemente, pero vamos a poder hablar de que le estamos ganando la guerra al crimen, porque esa guerra también es psicológica y está en la mente de ese joven que, porque se muere de hambre, escoge ser sicario y no ir a la escuela como debería ser, ¿no? Entonces se requiere una reforma estructural del Estado, una reforma profunda, no siempre paños de agua tibia, ¿no? Sino más bien se requiere algo enérgico, como usted señala, Miguel, no solo capacitando o dotándoles de mayor instrumentos a la policía, este tema del aumento de penas, eso no creo que sea la salida, porque por más que en Estados Unidos, por ejemplo, haya la pena de muerte, no es que han bajado los niveles de delincuencia, Miguel. Mire, ningún delincuente lee el Código Penal, en nuestro caso el COIP, antes de cometer un delito. No hay data científica en ninguna parte del mundo que pudiera sostener que el aumento de penas reduce la criminalidad. De hecho, usted ha dado un ejemplo paradigmático, que es un país donde incluso para muchos delitos hay pena de muerte, como Estados Unidos. Eso no reduce necesariamente la criminalidad. Lo que reduce la criminalidad, en realidad, digamos, es un Estado que sea capaz de dar alternativas para combatir un problema estructural que es la desigualdad, ¿no? Una persona que se muere de hambre, de hecho, hay una frase que en estos años en el Ecuador los criminales han repetido mucho y es: yo ya estoy muerto, ¿no? ¿Qué le puede importar a esta persona una condena de 30, 40 años de cárcel si lo que quiere es resolver el problema inmediato, ¿no? Y sabe que su vida no durará mucho. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces los políticos sí acuden al populismo penal en el sentido de decir: aquí lo que necesitamos es penas más fuertes, vamos a una consulta popular para subir las penas. Yo creo que, digamos, es una medida que se convierte en una especie de premio consuelo para la sociedad, porque la sociedad dice: sí, yo pongo de mi parte y voto sí para aumentar las penas, pero en el fondo eso solo da tiempo al gobierno para ver qué hace, pero no representa una verdadera solución, más bien torpedea el sistema penal, porque usted puede ver
que en el proyecto que ha presentado el presidente a la Asamblea Nacional, por ciertos delitos, digamos que tienen que ver con el crimen organizado, se proponen penas muy altas, como si hubiera una proporcionalidad a los delitos más graves contra, por ejemplo, la integridad sexual, la integridad, la vida de la persona, ¿no? Entonces, como estamos abocados a subir las penas en el crimen organizado, al punto de que se está volviendo desproporcionado el nivel de penas. En todo caso, lo de fondo aquí es que el presidente, el gobierno, los políticos, los partidos, todos deben comprender que el Estado tiene que estar presente a través de educación, salud, programas que le permitan a la persona en las distintas zonas del Ecuador emprender, tener un crédito para poder producir, para tener agro, es decir, es la presencia del Estado, ¿no? Miguel, alguien decía que una madre de familia que tiene que alimentar a sus hijos, pues bien, ella va a escoger el camino más fácil, el tema de la delincuencia, porque no tiene otras alternativas y tiene que dar de comer a sus hijos, y así los casos pueden volverse a repetir. Entonces, los gobiernos no tienen como prioridad el tema social, el tema humano, el tema del empleo, porque muchas veces se habla de crear plazas de trabajo, pero ¿dónde están estas plazas de empleo, estas plazas de trabajo, Miguel? Usted ha dado en los problemas realmente estructurales que son la base de la violencia que estamos viviendo. Yo creo que a veces los gobiernos, particularmente el del presidente Noboa, acuden a figuras que permiten crear una narrativa de que estamos tomando decisiones. Por ejemplo, los estados de excepción, ¿no? Los estados de excepción, su naturaleza jurídica es suspender el régimen constitucional ordinario, de derechos, por supuesto, para que el Estado tenga todas las herramientas de vencer y eliminar una amenaza que pone en riesgo la supervivencia de la sociedad. Si el presidente dice que estamos en guerra contra el crimen, como lo ha venido repitiendo, no estamos frente a una situación que se puede resolver con estado de excepción, porque el estado de excepción dura máximo 60 días, se puede prorrogar por 30 más, es decir, un máximo de 90 días, 3 meses, para poder eliminar una amenaza grave, ¿no? Si es que estamos en guerra, una guerra no va a durar 90 días, ¿no? Entonces hay un afán de mediatizar una supuesta respuesta del gobierno al problema de la violencia, pero no veo yo todavía en temas de empleo, de inversión pública, de creación de política pública, que pudiera decir de verdad el Estado está tomando decisiones para vencer al crimen, para ofrecer una alternativa más allá del crimen a esas personas que acuden al crimen porque realmente se están muriendo de hambre, ¿no? A veces la sociedad ecuatoriana dice, no, pero una persona que está en esa situación tiene la posibilidad de ser ética y decir, no, yo no cometo esas cosas. La verdad es que esa es una valoración moral. No se puede diseñar política pública a partir de los principios que desde una persona que no vive una situación tan extrema puede, digamos, juzgar. Yo creo que la política pública se tiene que diseñar con base en lo que sucede en la realidad. Y la realidad en el Ecuador es que el crimen le está ganando al Estado la lucha de cooptar gente y darles alternativa para sobrevivir a quienes viven en pobreza. Ahora, Miguel, también puede ser el hecho de que el mal ejemplo cunde desde las altas esferas del Estado. Hemos visto denuncias o casos como el de Metástasis, el tema de la purga, de la plaga, no sé, todos estos casos denunciados en donde se ve actos de corrupción coludidos entre la policía, el tema de los jueces, el tema de los políticos, en fin. Entonces ya no hay quien creer. Y ese ejemplo dice, bueno, si ellos roban, yo, ¿por qué no voy a robar? Un poco cumple el mal ejemplo, cunde el mal ejemplo, Miguel. Vivimos una profunda descomposición del país y de la sociedad, ¿no? Creo que esa descomposición tiene un sitio medular en lo que sucede en nuestra justicia. Nuestra justicia se cae a pedazos, ¿no? Me parece que ha habido ciertos esfuerzos en el sentido de poder articular una estrategia para que la justicia se fortalezca. Yo creo profundamente que el presidente de la Corte Nacional es una persona decente. Creo también que el presidente del Consejo de la Judicatura es una persona decente. Sin embargo, estamos hablando de dos personas dentro de una función judicial que está corrompida, ¿no? Y que tiene ya una gran incidencia el narco en ella, ¿no? Y vamos a hablar de la incidencia del narco como para que la ciudadanía tenga claro. No es solo que hay jueces que de algún modo pertenezcan
a grupos criminales. Puede ser, no puede ser, ya habrá que investigar, el periodismo y la inteligencia del Estado tienen que investigar, pero lo que también pasa, y esto hay que tenerlo en cuenta, es que un juez, ¿no?, de algún pueblo ecuatoriano, que no tiene, digamos, ningún tipo de protección, que tiene una impresora que no funciona, no, que de algún modo está colapsado de causas, a ese juez le toca conocer algún caso de algún líder de una banda criminal. Imagínese usted lo que le estamos exigiendo a ese juez al que el Estado no le da protección, ¿no? Ese juez probablemente tiene hijos, tiene esposa, tiene padres, no tiene protección del Estado, está abandonado en un pueblo del Ecuador y le exigimos que no permita que el criminal salga de la cárcel. Y como sucedía en la Colombia de los años 80, probablemente los criminales les dicen plata o plomo, o te soborno, o elimino a tus hijos, a tus papás, a tu esposa y a ti mismo. Puede estar ocurriendo eso también ahora aquí en el país. Claro, entonces, ¿dónde está la respuesta integral? No es en pedirle a ese juez que sea héroe y que así les maten a los hijos, tiene que tomar la decisión correcta. Es el Estado, es la política pública judicial la que tiene que intervenir allí y poder generar una estrategia de seguridad nacional para que la justicia opere pese a las difíciles condiciones en las que estamos. En un tiempo, hace pocos meses se hablaba, incluso siempre en campañas políticas se habla de los jueces sin rostro. ¿Esto es factible aplicarlo, Miguel Molina? No, no sería factible, digamos, nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos sí prohíben esa posibilidad. Tampoco hay data suficiente, y le digo sinceramente, de que esa sea una solución. Se aplicó en el Perú en la época de la violencia y no necesariamente resolvió las cosas, ¿no? Porque, digamos, detrás de una justicia corrompida, la información fluye, es decir, no nos sirve de nada que el criminal no le vea al juez cuando tiene personas que están en su nómina, por ponerlo de algún modo, y que están en la función judicial que le filtre información. Así que el criminal finalmente sí se puede enterar y puede entender que el juez sin rostro que me juzgó era Pepito Pérez. Entonces, en el Perú y en donde se ha podido aplicar este tipo de medidas, no se ha demostrado que es una solución real. La solución real es tener una verdadera estrategia de seguridad con inteligencia, con servicios de inteligencia que puedan adelantarse al crimen. Ese creo que es uno de los puntos en los que más nuestro Estado ha estado debilitado. No ha tenido la capacidad de adelantarse al crimen, de poder investigar profundamente la estructura de las organizaciones criminales para poderles hacer un seguimiento y derrotarlas de manera efectiva, ¿no? Ya, finalmente, Miguel, ¿por qué Colombia ya salió de esa etapa fuerte de violencia y ahora se habla de Ecuador, ya no de Colombia? ¿Superó ya Colombia a esas circunstancias o todavía sigue en la superficie o sigue todavía eso allí escondido y en cualquier momento puede rebrotar? Bueno, el tema de Colombia es interesante porque los grandes carteles sí fueron de algún modo debilitados profundamente, incluso desde las operaciones de los años 90, ¿no? Con el presidente Gaviria. Pero no es verdad que el narcotráfico, digamos, ha desaparecido de Colombia. Más bien lo que hemos podido ver, lo que la literatura actual está demostrando a través de las investigaciones de los expertos es que el narcotráfico se ha vuelto un fenómeno transnacional. Es decir, los carteles que operan en la zona andina, en Ecuador, Colombia, Panamá, ¿no? Finalmente es una especie de corporación regional que vende droga en Europa y en Estados Unidos, tiene laboratorios tanto en México como en Colombia como en Ecuador, es decir, hablamos de un crimen transnacional, ¿no? Es triste a veces pensar que nuestro país no era parte de esto hasta hace unos años. Yo creo que cuando Colombia vivió la época más dramática, en Ecuador se vivía en una relativa paz en ese sentido, pero la verdad es que ya estamos inmersos en esto y por eso quizá un mensaje que es importante que los gobiernos entiendan es que así como el crimen es transnacional, la respuesta debe ser transnacional. Es decir, este es el momento preciso en el que los gobiernos, más allá de las ideologías, deben sentarse a crear estrategias conjuntas para combatir el crimen organizado. Volver a conversar, por ejemplo, con México para que fluya nuevamente las relaciones, ¿no? Es un país indispensable
para este tipo de situaciones. México, digamos, también enfrenta el problema del narco y no poder hablar con México en este momento es una pérdida inmensa para poder combatir al crimen organizado. Entonces, ¿usted cree que fue un error del gobierno haber incursionado en la Embajada de México en Quito? Bueno, yo como profesor de Derecho nunca voy a justificar las violaciones a la Convención de Viena y al derecho internacional público. Muy bien. Gracias, Miguel Molina, por la entrevista. Que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El abogado Miguel Molina conversando con expectativa sobre esos temas de palpitante actualidad. Volvemos con más noticias enseguida. Gracias a nuestro alcalde por estos espacios de recreación que beneficiarán a los niños, jóvenes y familias ibarreñas. Nosotros estamos construyendo el nuevo edificio de seguridad ciudadana para la Ibarra de paz libre y segura que todos queremos. Ahora aquí botamos nuestra basura. Con los nuevos contenedores, la ciudad está más limpia y ordenada. En el ejido de Caranqui estamos felices por este nuevo puente que conecta varios sectores de la ciudad. Gracias, señor alcalde. El proyecto Pesilla-Imbabura es un sueño para nuestras comunidades. Hoy el agua llegará a nuestros hogares. Qué lindo se ve nuestro barrio, gracias al arbolado urbano. Se respira y se siente un aire nuevo en Alpachaca. Felicidades, gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde, por su gestión con los grupos prioritarios. Nuestro alcalde cumple con su palabra. Con el readoquinado de piedra del centro histórico mejoró el tránsito vehicular y peatonal de la ciudad. Nuestro alcalde prometió alcantarillado fluvial y hoy ya lo tenemos. 8:51. Seguimos con más noticias. Lucía Pozo fue designada por el plenario de la Asamblea Nacional como parte de la Comisión Multipartidista para el tratamiento de las preguntas de la consulta popular y el referéndum, que por supuesto tuvo el apoyo de la mayoría del pueblo ecuatoriano en 9 de las 11 preguntas planteadas. Agradecer a los compañeros legisladores que han tenido la gentileza de votar a favor de esta moción, en la que se termina de conformar ya esta comisión multipartidista, ocasional y especializada. Entenderemos que deberemos hacer los mejores esfuerzos, los mejores oficios para cumplir dentro de los términos previstos este encargo ciudadano, este encargo de la Asamblea Nacional. Yo creo que es una meta que se puede lograr, sin duda alguna. Ahora el paso siguiente será convocar el primero de la lista para realizar la primera convocatoria y establecer la conformación de esta comisión. Sí. 8:52. El presidente de la República emitió un nuevo decreto ejecutivo para declarar estado de excepción en algunas provincias del país, en 7. El 9 de enero, cuando le declaramos la guerra a los grupos terroristas, nos encontrábamos en caos generalizado y en 5 meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en 7 provincias: Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. Prueba de esto son los sucesos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Mi solidaridad total con los ciudadanos de estas provincias y mi total compromiso de que no nos arrebatarán la paz. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio sepan que lo van a perder. Nuestro gobierno, a pesar de los grandes riesgos que corremos, estamos aquí para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza según lo que el país en cada etapa necesita. Y así, como pasamos del caos total a la paz, volveremos a vencer. 8:54. La ministra de Educación del país señaló que los estudiantes de segundo a séptimo año de básica no perderán el año por bajas calificaciones. Esto se aplicará desde el próximo año lectivo en la Sierra Ecuatoriana.
una nueva normativa para la promoción y evaluación de nuestros estudiantes. Desde el Ministerio de Educación queremos fomentar el proyecto de vida continuo y evitar el abandono escolar. Por tanto, hemos tomado la decisión de derogar el Acuerdo 063A, en el cual los estudiantes de segundo a séptimo de básica tenían la posibilidad de perder un año lectivo por calificaciones. Ahora bien, se debe aclarar que a partir de octavo de básica, el supletorio seguirá siendo una herramienta. Por tanto, animamos a nuestros estudiantes a ganarse su año desde el primer día y hacerlo con excelencia. Cabe aclarar que la repitencia del año con conciencia y con una necesidad real sigue siendo una herramienta. Es una decisión que se debe tomar en consenso, a través de la Junta Académica de Curso, los padres de familia y por supuesto los directivos, y pues promover de esta manera una decisión justa frente a la necesidad especial de un estudiante o una dismadurez cognitiva. La repitencia de año afecta emocionalmente a un estudiante, afecta a la familia, y nosotros desde el Ministerio de Educación queremos evitar estos escenarios innecesarios en muchos casos y pues necesarios en otros. Por tanto, desde octavo de básica, la figura del supletorio sigue siendo una herramienta válida que tiene que ser generada en consenso. Esta resolución de la derogatoria del acuerdo entra en vigencia en el año lectivo 2024-2025. Desde el Ministerio de Educación velamos por tu bienestar y también fomentamos tu excelencia académica e integral. Bien, esto entra en vigencia desde el año lectivo próximo 2024-2025. Es bueno este cambio, esta reforma, porque antes, recuerden ustedes que se perdía el año en una materia, por ejemplo en dibujo, ya como experiencia personal, perder el año en dibujo, que tiene que ver con el resto de materias que se dictaban en ese tiempo, ¿no? Y claro, esto de la pérdida del año es una pérdida económica, una frustración para la familia, para el estudiante, causa también tristeza, preocupación en los familiares, pérdidas económicas, y se perdía el año por una materia que no tenía incidencia en el futuro. Por ejemplo, a mí, ¿de qué me serviría ahora el dibujo? Pero sí otro tipo de materias que son fundamentales, errores que se cometieron en el pasado y que afectaron a los estudiantes de ese tiempo. Debería ser, no sé, como existe en la universidad, una carrera de arrastre, una materia de arrastre para tomarla en el siguiente año, pero no perder todo un año lectivo, todo un año de estudios en el tema económico que afecta mucho en esta crisis, imagínense. Y claro, viene la deserción estudiantil, viene el trauma en el estudiante, en la familia. Ojalá esto se aplique en el próximo año y no tenga rechazo de algunos sectores. 8:57, amigos y amigas. Un buen día jueves. Mañana ya es feriado. No habrá trabajo, no. Es por el 24 de mayo. Bien, hasta vernos pronto, señoras y señores. Que la pasen bien. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar.